Entonces, tienes malos hábitos, tienes una vida que no te gusta, tienes un cuerpo que no te gusta, tienes amigos que no te gustan y quieres cambiarlo y estás constantemente en un limbo donde empiezas queriendo cambiarlo y luego recaes. Te voy a decir cuál es la manera más simple y yo creo que nadie te ha dicho para lograr salir de ese ciclo, salir de ese bucle, salir de ese constante querer cambiar y fracasar. Y es llevar tus malos hábitos al extremo. O sea, sobrecargarte de malos hábitos. Todo eso que te arrepientes de hacer, todo eso que tú crees que está mal, hácelo, pero hácelo en exceso. Llévate a un límite de exceso de malos hábitos. Y ahí, cuando llegues a tocar fondo por tus malos hábitos en exceso, se va a provocar el verdadero cambio que estás buscando. Vas a ir tan bajo, vas a ir a lo más bajo que podrás llegar y eso va a ser tu resorte para impulsarte y traspasar ese ciclo que has querido estar cambiando siempre. Te has estado manteniendo en un ciclo de querer progresar, de querer cambiar y rebotar. Pero no has podido. Entonces, prueba esto. Lleva tus malos hábitos al extremo. Un ejemplo clarísimo que fue lo que me pasó a mí en el área física, en los hábitos del físico. Yo, sin darme cuenta, apliqué este método. Sin darme cuenta, provoqué el cambio que siempre había estado buscando. Siempre había sido gordito y siempre había querido cambiarlo. Y siempre lo intentaba, pero fracasaba. Y estaba en ese ciclo que te cuento, de querer cambiar y rebotar. Y así estuve durante mucho tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo provoqué este exceso de malos hábitos involuntariamente? Este exceso de malos hábitos se provocó cuando llegó la pandemia. Ahí fue cuando llevé mis malos hábitos al extremo. ¿Cuáles eran mis malos hábitos? Mis malos hábitos eran estar echado todo el día viendo películas, levantarme solamente a comer y cero actividad física y nada de nada. Solamente ver películas o jugar algún videojuego todo el día. Como estábamos en cuarentena, esa fue mi vida. Ese fue mi exceso de malos hábitos. Y ese exceso de malos hábitos me llegó a tocar fondo. Me llevó a ir a tocar fondo, lo más bajo. El resorte que te estaba contando, eso lo provoqué involuntariamente. Y cuando toqué fondo, cuando mis malos hábitos hicieron que tocara fondo, llegando a pesar más de 110 kilos con pura grasa, eso hizo que por fin traspasara el límite que había estado queriendo traspasar hace mucho tiempo. Entonces, suena loco, pero créeme que yo lo experimenté y lo viví. Cuando llegué a tocar fondo, algo hizo clic, algo hizo que yo cambiara de hábitos, algo hizo que yo me decidiera y rompiera el ciclo. Y es eso, cuando tú vas a tocar fondo, cuando tienes un exceso de malos hábitos, se provoca el verdadero cambio. El cambio mental. Porque
Si tú te mantienes en un ciclo donde no sientes la presión o no sientes esa incomodidad de los malos hábitos y te mantienes ahí, nunca vas a lograr el cambio mental. Entonces, lo que yo te digo es, explota tus malos hábitos. Si lo estás haciendo y lo hacís de vez en cuando, y de vez en cuando tenías hábitos buenos, olvídate de los hábitos buenos y céntrate en los hábitos malos y llévalos al límite para provocar ese cambio mental. Y después de ese cambio mental vas a tomar la decisión y solamente tu vida va a ser hábitos buenos y vas a salir de ese ciclo que tanto has querido superar. Entonces, ve y pruébalo. Suena loco, pero yo lo experimenté y te comparto lo que a mí me sirvió. Yo ahora me doy cuenta de que así fue como lo logré. Si yo no hubiera tocado fondo, me hubiera seguido manteniendo en ese ciclo de medio gordito y hago buenos hábitos, hago algún deporte y, y veo películas de vez en cuando. Pero cuando la pandemia me quitó el deporte, me quitó ir a la escuela, ir a hacer caminar o hacer algo más, ahí dejé de nivelarlo y todo se fue cuesta abajo. Todo fue malos y malos y más malos hábitos. Pero como te digo, es como un resorte. Cada vez que vas más abajo, el resorte se acumula, hasta que se provoca el cambio mental y se suelta el resorte y ¡pum! Vamos para arriba. Y se provoca el verdadero cambio. Así fue como lo hice yo y así te aconsejo que lo hagas y que lo pruebes. Lleva tus malos hábitos al extremo y, y vamos a ver qué pasa. Así que ahí lo llevan. El verdadero cambio es mental. Así que lleva tus malos hábitos al extremo, al exceso, a lo más bajo y provoca ese cambio mental de una vez por todas, a la fuerza. Y me dices cómo te va.